vamos a tocar hoy el tema de lo que es, ¿qué es guerra espiritual? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Cuál es, por qué Satanás viene? ¿Por qué nos quiere destruir? Y vamos a comenzar conociendo la historia desde el Génesis, cuáles son las 3 instituciones que Dios ya bendijo. Ya Dios diga: yo estoy bendecido por Dios. Entonces, las 3 instituciones que Dios ya bendijo desde el comienzo, desde el principio, y por eso Satanás, vamos a ver una parte también del por qué Satanás tanto odio contra Dios y contra nosotros. Vamos a ver el por qué él fue derrocado, cuál fue la debilidad de Satanás, cuál fue la fortaleza de Satanás para ser expulsado del reino de los cielos. Amén. Así es que vamos a leer. Dice, la estrategia de Satanás es destruir 3 instituciones que Dios ya bendijo. Yo ya soy bendecida. ¿Cuáles son esas 3 instituciones? Número 1 es la familia. Mire lo que dice Génesis 1:28. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente para los que me están siguiendo. Si usted tiene otra versión, no hay problema. Mire lo que dice Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Óigame bien, o sea, ya hay un pacto de parte de Dios desde el comienzo de bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, y ese pacto es, dice, ustedes yo los bendigo, y luego dijo, yo los voy a fructificar, y yo declaro que ustedes no solamente se van a fructificar, sino que se van a multiplicar. Mire qué bendición. Entonces, hay una bendición de fertilidad. Cuando hablo fertilidad, no solamente es procrear hijos, es en todas las áreas de nuestra vida. Hay una bendición grande desde el momento que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, reconocemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Desde ahí venimos a ser parte de un legado de bendición, porque ya pertenecemos al reino de los cielos, ya somos herencia bendita de Jehová. Y dice la palabra que si nuestro Padre ya nos dio a su Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas que nosotros necesitamos. Claro que sí. Entonces, desde el principio el enemigo dice: yo necesito destruir la familia, porque la familia tiene el pacto y tiene la bendición de parte del Creador de los cielos y de la tierra, del gran yo soy, del Dios Todopoderoso. Tiene un sello, tiene un compromiso, tiene un pacto con esta creación de bendecirlo, de fructificarlos y de multiplicarlos. Entonces, lo primero que Satanás va a querer venir a hacer es querer poner en división la familia. Si la familia está destruida, mis amados, la sociedad está destruida. Si la familia está en problema, la sociedad va a estar en problemas, porque todo comienza en el círculo, en el núcleo de un hogar. Amén. ¿Cuál es la otra institución que el enemigo procura destruir? ¿Por qué es? Esto me estoy refiriendo, ¿por qué es la guerra espiritual? Porque todos creemos que la guerra espiritual es por el carro que perdí, entonces yo voy a hacer guerra espiritual porque Satanás me acaba de quitar el carro. No, mis amados, tenemos conceptos erróneos de lo que verdaderamente nosotros, ¿por qué tenemos que hacer guerra espiritual? O muchas veces no es por el carro, es por el vecino que todos los días me está llamando la grúa. Ya no aguanto ese vecino, me voy a poner en ayuna para romper y deshacer todo ataque del enemigo que este vecino. Entonces, es mentira, es una equivocación, que la guerra espiritual se hace contra el vecino. Y más adelante vamos a hablar de una cláusula clave. Yo le llamo, esto lo comparo mucho con lo que es las estrategias militares, las
las armas de guerra. Pablo menciona mucho las milicias de nuestra batalla no son carnales, o sea, mi combate, mi pleito, mi lucha no es carnal, mis actitudes no tienen que ser carnales, mis reacciones no tienen que ser carnales. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino que tienen que ser poderosas en Cristo Jesús. Y las armas que Dios nos da es la palabra, es la oración, es el nombre de Jesucristo, nombre por sobre todo nombre, es el ayuno, pero es el orar no una vez cada 6 meses, no una vez cuando se me puso la cosa difícil, no, es orar sin cesar, como dice. Y la palabra no es parafrasearla. Usted sabe que es que como aquí mencionamos los versículos, entonces dice, la pastora dijo que el sol sale para todos. Señor, así como dice en tu palabra que el sol sale para todos. No, amado, eso no existe en la Biblia, ¿verdad? Eso no existe en la Biblia. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y repetir y memorizarse, si es posible, esos versículos, para que cuando en el momento que usted esté orando, declarar y proclamar los versículos, decirlos, pero tal como usted los leyó en la palabra, no como usted lo escuchó en la radio, no como usted lo vio en la televisión, no como usted escuchó a la pastora, al pastor o a la persona que está orando en el púlpito. Los versículos se tienen que leer, estudiar usted en su intimidad con Dios. Ahí se lee la palabra y Dios le va a dar esos versículos que van a ser rema, para que en el momento que usted esté ejecutando una batalla, que esté al pie de una batalla, usted va a obtener su victoria, porque la palabra nunca regresa vacía. Amén. ¿Cuál es la otra institución? Es la iglesia o el pueblo de Dios. Satanás está, número 1, en contra de la familia, número 2, en contra de la iglesia. Él anda maquinando, él anda viendo de qué manera va a destruir. ¿Y por qué digo yo que es la iglesia o el pueblo de Dios? Mire lo que dice en Génesis 22:17. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Tus descendientes, o sea que aparte de que Dios me va a multiplicar, me va a hacer que yo sea fructífera, mi descendencia va a conquistar naciones, mi descendencia va a conquistar otras familias, mi descendencia va a ser luz, mi descendencia va a brillar, mi descendencia va a estar por encima. Miren lo que les dijo en Mateo 18:18. Y les digo la verdad, todo lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. En una versión dice, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra. Y ese poder, esa jurisdicción, esa autoridad se la dio ¿a quién? A la iglesia. Entonces por eso el enemigo sabe, él está convencido, muchas veces él está más convencido que la misma iglesia de la autoridad de que la iglesia tiene, pero muchas veces la iglesia no toma esa autoridad. Dice, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De muchas veces la iglesia está pereciendo. ¿Sabe por qué? Porque no se mete en esa palabra, que esa palabra a través de la ayuda, de la revelación del Espíritu Santo se va a hacer vida, y esa es la palabra que no va a regresar vacía. Pero es necesario que entendamos que la iglesia ya tiene la autoridad y el poder de llamar las cosas que no son como si fueran, de atar y de desatar. ¿Usted lo cree?
Diga, yo ya tengo el poder de atar y de desatar. Y mire lo que dice Génesis 22:18. Y la tercera institución son las naciones. 1, la familia. 2 es el ¿qué? La iglesia o el pueblo de Dios. Y 3 es las naciones. Porque nosotros vamos a marcar, nosotros vamos a hacer atalaya, vamos a hacer trompetas. Yo siempre digo, mi casa de adoración es una iglesia bendecida para bendecir las naciones. Y nosotros ya lo estamos viendo, estamos bendiciendo a través de la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos bendiciendo? Otras naciones. Ya Colombia está recibiendo la bendición de aquí, desde Miami, de la ciudad del Doral, desde el sur de la Florida, desde mi casa de adoración. Colombia está recibiendo bendición y Honduras está recibiendo bendición. Venezuela ha estado recibiendo bendición. Nosotros hemos enviado contenedores de comida y de otros productos a Venezuela. Entonces estamos y hemos sido de bendición. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Querer destruir aquí en mi casa de adoración las 3 instituciones que Dios que ya bendijo. Porque tenemos que tener bien claro, muchas veces entramos en guerra y lo primero, yo tengo la armadura, tengo esto desde la cabeza hasta los pies, y se nos olvida el por qué el enemigo nos quiere destruir y el para qué Dios nos ha puesto en esta tierra y nos ha salvado. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos. ¿Y bendecidos para qué? Te bendeciré. ¿Para qué dice la palabra en Génesis? Para que seas de qué? De bendición. Entonces el enemigo nos quiere destruir. ¿Por qué? Porque somos de bendición, amados, porque somos hijos de Dios y porque somos hechos a la imagen de Dios y porque Dios ya nos dio la autoridad. Diga, yo ya tengo la autoridad de atar y de desatar. Entonces dice la palabra de Dios, dice, nos compara, la palabra de Dios comparada, dice en Efesios, como una espada de doble filo. O sea, Dios no está hablando de una ametralladora, de una pistola. Dios no está hablando de palabras que con fuerza, no. Dios nos está hablando acerca de ¿qué? Una espada, dice la palabra de Dios, como una espada. No es una espada, es que como una espada de doble filo que entra a pelear, y tenemos que pelear la buena batalla. La Biblia enseña, Pablo nos enseña, tenemos que pelear la buena batalla. O sea, yo digo, él no dice la mala, y nosotros cuando estamos en dificultades, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo está usted? De malas, hermanos. ¿Cómo está? De malas. Y Pablo dice, tenemos que pelear la buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque la promesa dice en Romanos 8 que a los que amamos a Dios, que dice, todas las cosas nos van a ayudar. ¿Para qué? Para bien. Entonces es la buena batalla. ¿Por qué? Porque el resultado de esta batalla, la victoria que voy a obtener, va a ser ¿qué? Buena. Esta leve tribulación no es nada comparable con ¿qué? Con la gloria venidera. Significa que aunque usted esté desgastado por un tiempo, usted va a estar renovado cuando termine ese tiempo, esa batalla. Viene una victoria grande, pero muchas veces en medio, yo he escuchado muchos mitos, yo he dicho muchos edictos, muchas mentiras que dicen, no, pastora, que es que entre más me meto con Dios, más atacado soy, mejor no estoy a la defensiva. Estoy calmadito, tranquilito. Uy, no. Yo ni quiero ni orar. Yo ni leo la Biblia. Yo mejor ni ayuno. Solo voy a la iglesia y escucho a los pastores. Recibo de la alabanza, la adoración, pero nada que ver profundo mar adentro, porque mar adentro está el pez grande, ¿verdad? Y están otras cosas. No, es mentira del enemigo, porque sabemos que al Dios que servimos es el Dios que venció a la muerte. Es el Dios que despojó a los principados, y dice la palabra que los desarmó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Tenemos bien claro quién es nuestro Dios, el por qué estamos peleando. Entonces dice la buena batalla.
Mire lo que dice. Sabemos que al final de los tiempos se van a aproximar y se van a acercar y van a ser tiempos muy difíciles. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 3:1. Timoteo, le dice Pablo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos y tiempos muy difíciles. Dígale al que está al lado, la cosa está fuerte allá afuera. Está fuerte. Entonces hay tiempos difíciles. O sea, no es que no estemos avisados. Entre más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, más fuerte se va a poner la cosa allá afuera. ¿Y cómo usted va a sentir el combate? No solamente viendo las noticias. Usted siéntese un momentito. Si su casa está desordenada, usted no tiene que ver noticias. Usted siéntese en su sillón y usted va a ver alrededor al esposo gritando, a la esposa gritando, a la madre gritando, a los hijos diciendo malas palabras, a los hijos insultando a las madres, o sea, estoy hablando de un hogar no cristiano. Espero que en los cristianos no esté pasando nada de esto. Amén. Entonces usted siéntese en un hogar, usted vaya a visitar a un hogar y usted va a ver las situaciones, las condiciones en que las familias en estos tiempos están. Y si no nos vayamos tan lejos, estamos en tiempos de política. Usted sabe que estamos, y es impresionante. El pastor me decía la noche anterior que estábamos viendo ciertos reportajes de los políticos, y pastor me decía, no, ningún político habla cosas buenas. Los políticos solamente están hablando cómo atacar al otro, al contrincante, cómo hacerse daño, cómo perjudicarlo, cómo ver la debilidad de uno para atacarla a otro. Y yo digo, si nos ponemos a los dos, ninguno sacamos nada, pero bueno, hay que votar, ¿no? Entonces estamos viendo una nación en decadencia, con problemas y situaciones, perdiendo sus valores. Aún el presidente que vamos a tener en esta noche perdiendo sus valores, porque se están agarrando, insultándose, humillándose, en vez de hablar palabras de bien que un pueblo necesita, hablar algo que marque la diferencia. Amén. Entonces estamos con una nación en decadencia. Miren lo que dice Lucas 14, 31, 33, en el cual dice una ilustración hermosa que nos enseña ese. ¿O qué dice? ¿Qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los de 20,000 soldados? Dice que marchan contra él, y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así dice el 33. Mire, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posee. ¿A qué se refiere esta anécdota, esta ilustración, este ejemplo que nos pone en la Biblia, que nos pone nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso nosotros vamos a ir a la guerra espiritual, a hacer guerra espiritual, a invocar un montón de nombres de demonios sin antes ver ordenadamente, ver cómo está? Porque sabemos que nuestro ejército, si nosotros, el ejército enemigo es un ejército mayoritario. Si nosotros estamos con nuestras fuerzas, es un ejército que ha tenido toda una eternidad para planificar cómo matarnos. Es un ejército bien equipado, es un ejército que está bien ordenado, porque dice la misma Biblia que un reino dividido no va a prevalecer. Y si Satanás y todos sus seguidores, todos sus demonios, todos los ángeles caídos han permanecido hasta hoy, ¿es por qué? Porque el mismo Satanás está bien unido y está bien consciente y está bien ordenado y está bien equilibrado y sabe cuándo va a atacar. Satanás es estratégico, pero bien paciente para cuando va a atacar. Él no es que vino, como uno dice, no, es que me entró la tentación y caí. Mentira, hermano. El pecado se planifica, se concibe, se carga y después se da la luz. Lo mismo es Satanás. Satanás espera pacientemente hasta ver el momento en que lo va a destruir, porque Satanás no solamente planifica su caída, sino
su muerte. Entonces dice esta ilustración: ¿acaso un rey primero no va a planificar? Y a mí me impactó tanto que dice esta parte, dice, y no va a negociar las condiciones de paz. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es negociar. ¿De qué lado estamos nosotros? Del lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a condicionar, ¿qué? La paz con Dios. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Jamás se hace guerra cuando uno anda flaqueando en algo. Jamás se hace guerra espiritual, mis amados, cuando usted tiene un pecadito oculto. En esta tierra, entre la tierra y el cielo, no hay nada oculto. Yo le digo siempre y expreso a mis hijas: no van a engañar al Señor. Él tiene cámaras 24/7 y tiene sonidos, grabaciones de sonido en todos lados. Yo no las veo, ni Dari no las ve, pero el Señor sí, y el Espíritu Santo está dentro de ustedes, así que no tienen escapatoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a coordinar. Si el enemigo tiene un ejército grande, porque lo tiene grande, o sea, el ejército de Dios es el poderoso. Pero si nosotros estamos en una zona de gris, mis amados, lo primero que tenemos que hacer es primero alinearnos a la zona blanca, porque no hay zonas grises, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es alinearnos a la zona blanca para poder hacer la paz con Dios, y así con un ejército de 10,000 poder destruir, pero con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, el comandante de las fuerzas celestiales, poder destruir ¿qué? Las fuerzas del enemigo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber que Satanás es estratégico. ¿Y por qué digo que es estratégico? Miren lo que dice en primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firme contra él y sean fuertes en su ¿qué? En su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, y que dice ahí, también están pasando el mismo sufrimiento. Y miren lo que dice primera de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de qué? Del mundo. Ahí, ¿cuál es el problemita? El nosotros. O sea, Satanás es un problema para que nosotros no recibamos las bendiciones, pero muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego y nuestra prepotencia. Y más adelante vamos a ver la enseñanza de lo que es la mente, la lengua, la batalla contra la mente y la batalla contra la lengua y la batalla contra la carne, que ahí encierra todo lo que es el orgullo, la altivez, y todas otras ataduras que las vamos a cancelar. Amén. Entonces, cuando decidimos nosotros a seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener bien claro que ya somos bendecidos. Tenemos que recordar que ya somos bendecidos. Hay un pacto de bendición de Dios para nuestras vidas, pero también tenemos que recordar que tenemos un enemigo de nuestras bendiciones que se llama Satanás. O sea, significa que no vamos a entrar a ningún barco del crucero del amor. O sea, con Dios se disfrutan las bendiciones, pero también hay que prepararnos y enlistarnos. Yo le llamo enlistarnos en el ejército de Dios. ¿Cuántos se van a enlistar hoy en el ejército de Dios? ¿Cuántos se van a anotar en el ejército de Dios? Entonces, no es un lecho de rosas en que estamos. Muchas veces digo, no, pero es que yo no ando. Una vez hicimos una serie y nos vestimos de militar. Yo me vestí de militar, ¿no? Muchas veces creemos que es que son los militares los que van allá y pelean, y nos hacemos como que una imagen de lo que nosotros más o menos podemos comparar la guerra espiritual en estos tiempos. Mire, yo lo que yo digo es, no es que andamos las 24 horas del día o los 7 días de la semana vestidos de militar. No necesitamos andar en uniforme para ser el blanco de Satanás. Usted solamente que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y ya usted es un blanco para Satanás. No necesita ponerse uniforme. Aunque usted no se enliste
en el ejército de Dios, usted ya su nombre está escrito en el libro de la vida, y desde ahí usted se convierte en un enemigo de Satanás, que lo que va a querer es planificar su muerte, su destrucción y la de su descendencia y la de sus bendiciones. Mire lo que dice Mateo 7:14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosto y el camino es muy difícil, y solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Son poquitos los que encuentran este camino. Yo digo, la vida del cristiano en estos tiempos tan difíciles no es fácil. Ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo no es fácil, es muy difícil. Mantenerse firme ante las acechanzas del enemigo es muy difícil. Mantenerse firme en la fe es muy difícil. Solamente los valientes, dice la palabra de Dios, arrebatan el reino de los cielos. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Quién lo cree? Entonces yo creo que un cristiano, uno que se enlista en la fe, tiene que tener conciencia, tiene que estar seguro que va a ser bendecido. Va a ser bendecido en donde quiera que esté, pero esa bendición, óigame bien, el precio de la salvación ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo, pero el precio de las bendiciones, mis amados, hay un porcentaje que nosotros lo tenemos que pagar. Aunque Dios ya nos bendijo, hay un porcentaje de que nosotros tenemos que lograr y alcanzar y disfrutar esas bendiciones. Así mismo es. Cuando una persona se gradúa, usted ve que esa persona se graduó, ¿no? Estudió ¿cuántos años? Yo estudié en mi país una carrera y estudié 4 años esa carrera. Me gradué, recibí mi título. Amados, pero el hecho de que yo haya recibido mi título no significa que yo esté viviendo de lo que yo me gradué. No significa que yo esté practicando esa carrera. Muchas veces nosotros alcanzamos la salvación, pero no llegamos a alcanzar las bendiciones de Dios. Alcanzamos la salvación, pero no las bendiciones. Muchos cristianos que yo he escuchado con fracasados, muchos cristianos en problemas, en enfermedad, en situaciones difíciles. No le estoy diciendo que yo no las he pasado y se las puedo decir desde la A hasta la Z. Claro que sí, pero he obtenido mis victorias, y ha sido a través de la oración, a través de hacer guerras espirituales con ciencia y con inteligencia, pero sabiendo que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas. Entonces tenemos que tener bien claro que nos va a ir bien, pero que nosotros tenemos que estar atentos a escuchar quién es nuestro Señor y seguir nuestro Señor. Y si estamos en dificultades, sabemos que hay un enemigo que quiere la destrucción. Yo tengo que estar más atenta a escuchar lo que dice mi pastor. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro pastor? El pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo los conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Entonces tenemos que saber que nuestro Dios, ¿qué? Es más poderoso que todos, pero que nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Entonces la guerra espiritual no es conocer los demonios. Primeramente es saber quién soy yo, cuál es mi posición cuando yo ya recibí a Cristo en mi corazón, cuál es mi posición ahora de reclamar mis promesas, de decir que yo soy bendecida, soy fructífera, y donde quiera que yo ande Dios me bendice para ser de bendición, pero saber que ya Jesús venció a Satanás. Entonces mi posición ante Dios es saber quién es mi Dios y quién soy yo y quién es el enemigo contra mi bendición, porque el enemigo lo que va a querer es matar, robar y destruir. Entonces vamos al llamado de las armas. ¿Cuáles son las armas que el Señor nos da? Primeramente tenemos que saber que vamos a entrar en movilización. Dígale al que tenga al lado: yo voy a entrar en movilización. Movilizarse significa ponerse en un estado de alerta para el servicio militar activo. Diga:
Yo no fui a lo militar, o sea, no me inscribí en nada de eso, pero dígale ahora estoy en el ejército de Dios. De esa no me puedo escapar. Entonces diga, estoy alerta. Diga, tengo que estar, ¿qué? Alerta. ¿Y por qué? Porque vamos a una invasión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta invasión? Durante una invasión, el mundo natural, el ejército entra en la zona de combate para conquistar a sus enemigos y reclamar un territorio. ¿De cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Vamos a reclamar el territorio de nuestra casa. Vamos a reclamar la paz. Vamos a reclamar la salud. Vamos a reclamar, si un esposo todavía no se ha convertido, se va a convertir. Si una esposa no se ha convertido, vamos a reclamar ese territorio. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica envió un astronauta a la luna, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que fue a hacer? A marcar territorio. Puso bandera de Estados Unidos. Aquí estuvo Estados Unidos. Nosotros vamos a invadir, vamos a marcar, vamos a entrar al campo de batalla del enemigo. Pero dice usted, ¿cuál es el campo? Muchas veces el campo de batalla está en su hogar. ¿Sabe cuál es ese campo? Si usted está pasando, tiene ya 10 años o desde que se convirtió a Cristo y usted está en problemas económicos, ahí hay un campo que hay que ir a conquistar. Vamos a hacer guerra espiritual y vamos a declarar que Dios ya me dijo que yo soy fructífera, que Dios ya me bendijo. Vamos a reclamar las promesas de Dios, vamos a ordenarle al enemigo, porque la palabra de Dios dice que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a atar a todo espíritu de escasez, todo espíritu de pobreza, y vamos a desatar al Dios que es dueño de la plata y del oro y que me ha prometido bendecirme. Entonces vamos a ¿qué? Marcar territorio. Pero amado, no vaya a marcar territorio, ni vaya a marcar ni atar al diablo cuando usted no diezma, porque lo que viene es un avispero. Muchos se ponen en contra del diezmo, muchos critican el diezmo, allá ellos. Yo no quiero criticarlos a ellos, pobrecitos, que Dios les quite la venda de sus ojos, que Dios quite esa atadura. Pero cuando una familia no diezma, va a haber problemas de escasez, y la escasez va a venir a producir enfermedades en ese hogar, va a venir a producir conflictos. No es que yo lo estoy decretando, amado, pero es que la promesa de Dios dice que cuando nosotros probamos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las traemos al alfolí, hay un pacto, hay una palabra, hay un compromiso de parte de Dios. Dice, yo me veo comprometido. Cuando tú me pruebas a mí con los diezmos y las ofrendas, yo me veo comprometido a abrir las compuertas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces, una familia que diezme, imposible que esté en fracaso, imposible económico. Ahí algo ando chuco, ¿verdad? Es que Dios no puede ir en contra de su palabra. Y dice esto: Él va a reprender al devorador. Entonces existen los dos reinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a invadir? Nuestro campo. Vamos a entrar en la zona de combate para conquistar a los enemigos que han marcado territorio en nuestra familia, en nuestra casa. Estoy hablando como familia, pero también nosotros hacemos guerra espiritual porque entramos en el campo por la ciudad. Estamos marcando territorio en la ciudad del Doral y estamos proclamando que Dios es el Dios de la ciudad del Doral, que si un pueblo se humilla, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, y se arrepienten de sus malos caminos, dice segunda de Crónicas 7:14, entonces el Señor se pondrá atento al clamor, a la petición, a la necesidad, y dice sanará la tierra. Y diga, estamos clamando por esta ciudad. Entonces entramos para ser efectivos en la guerra. Tenemos que entrar en la zona de combate. ¿Y cuál es la zona de combate? La zona del mundo, el combate de la carne y del diablo, la batalla de la mente, de la lengua, sobre los muros espirituales en los lugares altos. Muchas veces con nuestra misma boca, nuestra fuente dulce que endulzamos. ¿Qué significa eso? Que hablamos palabra de Dios, que decimos que somos cristianos, que decimos que somos, que vamos a la iglesia, que decimos
decimos que somos hijos de Dios y pronunciamos palabras y decimos que oramos, pero en esta misma fuente está saliendo agua amarga. Con esta misma fuente, con esta misma boca, estamos maldiciendo, estamos decretando, estamos mal hablando. Entonces, de una misma fuente no puede haber agua dulce y no puede haber agua amarga, porque si no, le damos derechos legales a Satanás, y lo que menos queremos es darle derechos legales al enemigo. Entonces, ¿cuál es el versículo? Diga: yo hoy me voy a memorizar un versículo. Pero mire lo que dice Efesios 6:12. Pues no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que mi lucha no es contra carne y sangre. Hay dos reinos: el reino natural y el reino espiritual. El reino natural es donde usted anda caminando. Usted puede ver, yo puedo ver a mami, yo puedo ver a Javier, yo lo puedo tocar, yo lo puedo palpar. Yo siento que yo ando aquí caminando en la tierra y yo puedo ver el piso, este es el reino natural. Pero hay un reino espiritual que no lo vemos, pero que también existe. Diga: hay dos reinos. Y el otro miércoles vamos a hablar de estos dos reinos, poderoso, hermoso: el reino natural y el reino espiritual, y lo que conlleva todo esto a poder. Y dice esto el hombre existe en dos mundos: el mundo natural y el mundo espiritual. Reinos naturales: todos los hombres viven en un reino natural de este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo, o el cual es parte de una nación. Esa nación es un reino del mundo. Un reino natural es un territorio o pueblo sobre el cual un rey o un líder político es el gobernante, gobierna ahí. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Lamentablemente, los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás, y eso lo dice en Mateo, y con esto vamos: Mateo 4:8-9. Mateo 8. Luego dice: el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que había en ellos. En el 9: te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y ¿qué? Y me adoras. ¿Sabe qué está pasando en el reino natural? Que Satanás, como es un reino que nosotros sí lo miramos, pero el reino espiritual no. Pero Satanás ha susurrado tanto a nuestros oídos, y como no lo vemos, y nos ha presentado tan hermoso, tan tentador este reino, y nos ha dicho: mira, no te preocupes, si tú te postras ante este reino, yo te lo voy a dar. Esos logros, esos éxitos. Y mucha gente, el problema es que obtiene muchos logros y muchos éxitos, pero muy fracasados en sus hogares, en sus vidas personales. Tienen muchos logros, pero no tienen paz. Tienen muchos logros, pero no tienen salud de alguna enfermedad que les brotó. Tienen muchos logros, pero este es el quinto matrimonio. Tienen muchos logros, pero tienen una maldición que no la puedo decir aquí. Una maldición que andan pariendo hijos y hijos y hijos y hijos y hijos y hijos. Y tienen muchos logros, pero, amados, una generación que no está en bendición, sino que va en decadencia, en maldición. Amados, hacer guerra espiritual no es venir a pronunciar, a querer gritarle a las tinieblas en este momento. Hacer guerra es obtener conocimiento primero, porque dice la palabra que sin conocimiento hay un pueblo que está pereciendo en estos tiempos. Sin conocimiento de Dios, sin conocimiento a la palabra, y esa palabra revelada por el Espíritu Santo, hay
problemas en el cual las familias se están destruyendo, ciudades completas se están perdiendo, ciudades que están siendo arrastradas a la violencia, están siendo arrastradas a la drogadicción, ciudades que tal vez no hay tanta violencia, pero son ciudades de pura apariencia, porque hay familias bajo la influencia de drogas, bajo la influencia de adicciones fuertes, familias que están siendo destruidas, gobiernos corruptos, ciudades corruptas, países corruptos. Pero en esta noche, los miércoles, vamos a aprender a cómo conocer el mundo natural y cómo conocer y saber del mundo espiritual, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a obtener las victorias que Dios nos ha prometido. ¿Qué les parece ahí si inclinamos nuestros rostros y le decimos al Señor: Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, Espíritu de Dios, que podamos tener hambre desesperante para venir a aprender de ti, para venir a conocerte, para saber por qué estamos aquí en la tierra y para qué estamos aquí en la tierra, el por qué tú nos llamas sal de esta tierra, el por qué tú nos llamas embajadores en cadenas aquí en la tierra, el por qué tú nos dices que ya somos bendecidos para bendecir. Señor, venimos a reclamar las promesas para nuestros hijos, para nuestros hogares. Señor, yo no me conformo de ver familias de hijos tuyos, cristianos, Señor, en problemas, en dificultades, en derrotas, Señor. Padre, yo no me conformo, Señor, con ver esposos, Señor, que están apartados de ti, que no te quieren conocer. Señor, yo no me conformo en el ver esposas, Señor, falta de sabiduría, mujeres insensatas, Señor, mujeres derribando con sus manos, Señor. Papito, lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario, Padre, ayúdanos. Yo declaro, Señor, en este tiempo de conocimiento, en este tiempo de aprendizaje, yo declaro la palabra de Isaías. Yo llamo, yo proclamo, yo establezco sobre nosotros, Señor, los 7 espíritus tuyos. El Espíritu del Señor primeramente ya está sobre mí. Diga: el Espíritu de Dios está sobre mí. Señor, lo que dice Isaías, Señor, yo declaro que el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo declaro que el Espíritu de Dios, vamos, declare, está sobre mí. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Vamos, declare. Si usted estaba apartado de Dios, haga la paz con el Señor en esta noche. Si usted estaba alejado de Dios, haga la paz con el Señor. Si usted estaba renegando contra Dios, haga la paz contra Dios. Si usted ha sido desleal contra Dios, haga la paz contra Dios. Si usted no ha sido obediente a Dios, haga la paz con Dios en esta noche y diga: Señor, perdóname, Espíritu Santo, porque he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname, Espíritu Santo, porque te he contristado. Y hoy, Señor, declaro lo que dice Lucas, pero establezco que el Espíritu de sabiduría está sobre mí. Cuando usted hace la paz con Dios, dice: si Él ya les dio al Hijo de Dios, no les dará juntamente con Él todo lo que ustedes necesitan. Y para ustedes ganar las batallas no necesitan plata ni oro. Ustedes no necesitan tener un logro académico para obtener bendiciones. Son necesarios los logros académicos, amados. Pero si usted tiene el Espíritu del Señor, usted está completo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, sabe que, póngame Isaías 11:2, no me lo quiten. Miren, si usted tiene el Espíritu del Señor, usted está completo. Y sabe que viene después de cuando reposa. Diga: el Espíritu del Señor reposa sobre mí, está en mí, ya me ungió. Y dice, después viene el Espíritu
espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento. Diga, el espíritu de sabiduría está sobre mí. Si usted estaba teniendo un problema y no saber cómo salir de ese problema, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo y el de poder, el espíritu de conocimiento y del temor al Señor. Padre, yo declaro que en este tiempo, Señor, tú nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que no han sido revelados a ningún hombre, pero que tú no las vas a revelar a mi casa de adoración. Vamos a hacer guerra, pero vamos a tener conocimiento primero de lo que significa la guerra. ¿Cómo comenzó toda esta guerra cósmica? ¿Cómo ha comenzado, Señor, desde la creación de la humanidad? ¿Cómo el enemigo se ensanchó en venirnos a destruir? Pedro, también vamos a conocer quién eres tú, el comandante en jefe de las fuerzas celestiales, Jesucristo de Nazaret, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el sanador, el restaurador, el libertador. Oh, el gran yo soy, el maestro, el consejero, el príncipe de paz. Él está aquí, Él está aquí, y su deseo es que no perezcamos. Su deseo es que tengamos conocimiento, y con ese conocimiento espiritual poder obtener las victorias que tú ya nos diste, Señor. Padre, gracias. Levante su mano ahí, declare Isaías 11 sobre mi vida y declare: yo me voy a memorizar y voy a entrar, Señor. Yo desato un espíritu de inteligencia, memoria, Señor, sobre cada uno de los presentes. Declaro una pasión por la palabra, una desesperación por buscar la palabra, una necesidad por buscarte en lo secreto, una desesperación por hablar contigo, por confiar en ti, por depender de ti. Y yo declaro que a través de esa búsqueda, esa dependencia, los diseños del cielo van a venir, los diseños del cielo, porque, Señor, nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, para derribar fortaleza y todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Yo declaro un nuevo tiempo para tu iglesia. Yo declaro un tiempo en el cual vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre, libre, libre. Y aunque se levante el enemigo, se levantará con ninguna arma, se va a levantar con un arma menor, una arma inoperante, porque el arma que está de nuestro lado es más poderosa que cualquier arma